Antes de iniciar, necesitamos tener el editor de lenguaje SQL, MySQL Workbench. Pueden googlearlo. La descarga es completamente gratuita y la instalación es súper sencilla. Van a encontrar el link en la descripción del video para que puedan acceder directamente a la descarga si tienen Windows. Y la instalación, como les digo, es súper sencilla. Siguiente. La única recomendación es tengan a la mano para escribir la contraseña, porque deben registrar una contraseña en la instalación del programa. Esta contraseña se las va a pedir cuando ingresen a MySQL para trabajar. Es como una protección para las bases de datos. Lo siguiente que deben tener disponible son las bases de datos con las que vamos a estar trabajar, que también el enlace para la descarga está en la descripción del video. A continuación les voy a mostrar cómo importarlas para que tengamos listo nuestro ambiente de trabajo y podamos iniciar a resolver el tablero. Bien, una vez tengamos instalado el programa de MySQL Workbench, lo siguiente es ingresar y vamos a crear una nueva pestaña para poder ingresar nuestro lenguaje. No se preocupen, en el proceso de resolver y en este tutorial vamos a ir aprendiendo qué tiene el programa, cuáles funciones nos sirven, cómo podemos funcionar de una manera más sencilla y sin tantas complicaciones. Recuerden que en este primer tutorial, que es básico, vamos a aprender precisamente esas funciones básicas. Si de pronto ya tienen algún conocimiento de SQL, no se preocupen y no está de más reforzar el conocimiento, pero para las personas que es su primera vez con este tipo de programas y con este tipo de lenguajes, les vendrá muy bien. Así que lo primero es crear una base de datos. Las bases de datos es donde se contienen las tablas con las que vamos a trabajar. Así que vamos a crear una base de datos con la sentencia create database y vamos a usar el nombre que más nos guste para nuestra base de datos. En este caso yo voy a escribir app música, que es precisamente la empresa con la que vamos a estar trabajando. Voy a oprimir control enter o en este rayito para que se ejecute la sentencia. Y vamos a ver que cuando se ejecuta, aparentemente no ocurrió nada. Sin embargo, si doy clic en el actualizador, fíjense que al lado izquierdo, en los esquemas o bases de datos, ahora tengo una nueva base de datos que se llama App Música. Con este botón vamos a poder desplegar y él nos va a mostrar las opciones que tiene adentro. Tablas, las vistas, los procesos y las funciones. Por ahora nos vamos a centrar en las tablas. Recuerden, estamos iniciando, vamos a importar los archivos de Excel que previamente ya habían descargado, que está el link en la descripción del video, para poder tener nuestras tablas con las que vamos a trabajar. Así que voy a dar clic derecho y voy a escoger esta opción para importar tablas. Voy a iniciar con la importación, simplemente lo voy a hacer en orden. Tenemos las tablas disponibles, yo seleccioné la de pagos inicialmente, doy siguiente, me va a aparecer esta opción. Deberían chequear, borrar la tabla si existe, aunque como es la primera vez no deberían tenerlo. Siguiente, me va a mencionar que él tiene unos campos, va a leer precisamente esa tabla que tiene y debería importarlo de la siguiente manera, con estos tipos de campos que vamos a ver mucho más adelante. Por ahora no voy a hacer nada adicional, solo siguiente, siguiente y voy a esperar a que él acabe de leer todos los datos y me importe toda la información. Este proceso por lo general es muy rápido y depende muchísimo del volumen de datos que tenga nuestra tabla eh, o la cantidad de registros, ¿no? Por ahora voy a hacer una pausa y regreso apenas termine la importación. Bien, ya completó la importación de la primera tabla. Simplemente siguiente me dice que se importaron 1200 registros. Doy finalizar y si actualizo, ya tengo disponible mi primera tabla que se llama pagos. Vamos a importar y vamos a repetir exactamente el mismo proceso para las tablas adicionales. Debo seleccionar cuál de ellas es la que voy a importar. Debo hacerlo uno por uno por ahora. Voy a seleccionar la tabla de planes, misma pantalla, siguiente, de la misma manera, sin realizar ningún cambio, siguiente. Si ustedes de pronto tienen más de una base de datos, seleccionen la que estamos creando en este momento, que se llama App Música. Veo que ya leyó los datos, siguiente, siguiente, finalizar y finalizar.
Vamos así, nos faltan 2 de las 4 tablas. Selecciono la siguiente. En este caso voy a seleccionar la de reproducciones. Tengo mi tabla de reproducciones. Siguiente, siguiente. No debo realizar ningún cambio por ahora. El cambio que vamos a realizar lo vamos a realizar más adelante para poder trabajar con unos temas de fechas y van a ver que es muy sencillo realizar cambios. Por ahora no nos vamos a detener. Mientras que esto termine de importar, les voy contando que crear una tabla y crear bases de datos lo podemos hacer desde el código y podemos insertar datos y demás. Sin embargo, como es un tutorial para principiantes básico, vamos a hacerlo de esta manera. En los tutoriales posteriores vamos a ir directamente al código a escribir y poder trabajar con datos ya insertándolos y demás. Por ahora es nuestro primer acercamiento con el lenguaje, así que está muy bien realizarlo de esta manera. Mientras que importa, voy a hacer una pausa y regreso apenas complete la importación. Bien, se completó la importación de los datos y si ven que está tomando mucho tiempo, no se preocupen porque en este caso esta tabla tiene 4.269 registros. Puede que tome un poco más, va a depender de varios factores, entre esos la cantidad de registros, la capacidad de procesamiento del computador y demás. Y es una tabla bastante pequeña, créanme, para otro tipo de tablas que se manejan en el día a día. Son muy pocos datos. Selecciono mi última tabla que es usuarios. Siguiente, siguiente, siguiente y finalizo con la importación. Esta tabla debería importarse un poco más rápido debido a que la cantidad de registros son muchísimos menores. Así que él funciona de una manera mucho más eficiente en estos casos. Vamos a ver. Se completó. 384 registros importados. Y perfecto. Si actualizo, veo que ya tengo mis 4 tablas disponibles. Solo me hace falta un par de comandos para completar este segmento para estar preparado con todos los datos para iniciar nuestras consultas. Lo siguiente que vamos a hacer es escribir un código. Les voy a pedir que solo copien y peguen tal cual el código y lo ejecuten para que podamos actualizar la información de la tabla. Vamos a escribir estas 3 sentencias. Se las explico de todas maneras para que estemos en línea con lo que estamos haciendo. Use me va a permitir seleccionar la base de datos sobre la que voy a trabajar, que en este caso es App Música. Ya la había creado y una vez creada necesito dar la instrucción al programa para que la active, por decirlo de alguna manera. Entonces ya tenemos seleccionada la aplicación de música. Ahora le voy a pedir que me cambie las columnas de la tabla de pagos y de la tabla de reproducciones, la que se llama fecha. Le vamos a pedir que cambie a tipo date, a tipo fecha. Así que control enter, ejecuto y control enter y ejecuto la instrucción. Vamos a ver si se realizó el cambio. Entonces selecciono pago, vamos a actualizar y fíjense que ya veo que el campo fecha ahora es tipo date y reproducciones también tiene. Otra manera de confirmarlo, y aprovecho esta clase precisamente para aclarar el tema de la consola. Fíjense que si oprimo este botón me va a salir unos datos como un log de registros. Esto se le conoce como consola. En la consola podemos ver lo que está ocurriendo con cada instrucción. En este caso yo ejecuté la instrucción use que me permitió acceder a la base de datos y me dice que se ejecutó de forma correcta con un check. Después me dice que alteré la tabla, en este caso la tabla de pagos y luego la tabla de reproducciones y este es el log, me dice lo que está pasando. Si la instrucción no se recibiera bien, me va a dar un error. Entonces, fíjense, voy a reproducir un error. Por ejemplo, voy a escribir mal el nombre de la tabla y la ejecuto con control enter. Inmediatamente me dice que algo ocurrió. En este caso me da la información en el mensaje. Me dice que esa tabla no existe. La tabla X no existe. Así que esto es todo. Ya estamos listos para iniciar con nuestra construcción y actualización del tablero. Recuerden, si no han importado las tablas, descárguelo del link que está en la descripción. Pueden descargar los datos. Posteriormente vamos a ir a tablas. Vamos a crear una base de datos. Luego, clic derecho, importar
importamos cada una de las tablas y una vez termine con la importación vamos a ejecutar estas dos sentencias, bueno, estas tres porque necesitamos activar primero la base y ejecutamos estas actualizaciones para tener los datos ya disponibles desde el primer momento y poder ahora sí actualizar nuestro tablero. Nos vemos en los siguientes capítulos.